Hola, buenas tardes. Vamos a empezar en este momento con la clase de Historia Universal. Vamos a continuar. Como ustedes recordarán, ya habíamos empezado a ver la ilustración y comentábamos que es un proceso que nos va a llevar la ilustración. Después de la ilustración venía la revolución norteamericana, es decir, la independencia del 4 de julio de 1776. Y ahorita vamos a empezar ahora con la revolución francesa. Y bueno, pues la fecha de la Revolución Francesa es el 14 de julio de 1789. Igualmente, como ustedes recordarán, ya habíamos mencionado que está marcada, esta fecha marca el inicio de la edad contemporánea, el fin de la edad moderna, y empezamos con la edad contemporánea. Y bueno, vamos a ver primero cuáles fueron las causas para que se diera esta Revolución Francesa. Una de las causas fue la crisis del régimen. Cuando el rey Luis XVI llegó o heredó el trono, bueno, pues esto lo hizo en circunstancias muy poco favorables. En este caso, bueno, pues la situación tanto política, económica, social, pues no era la mejor situación, sobre todo la situación económica. Y agravó más la situación, pues él carecía también de dotes para poder resolver y enfrentar todos estos problemas. Otra de las causas, bueno, va a ser la difusión de las ideas enciclopedistas o de la ilustración. Si recordamos, bueno, pues también comentamos la clase anterior que la ilustración va a ser una causa para que se den muchos de los movimientos burgueses o de las revoluciones burguesas, y en este caso, bueno, pues la Revolución Francesa. Una causa también es la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Cuando las 13 colonias de Norteamérica consiguieron su independencia, como ustedes ya recordarán también, la Francia dio apoyo tanto económico como militar. Entonces, si tenemos el antecedente de que existía una crisis económica en Francia y aunado a eso todavía presta ayuda financiera a otro país, la crisis económica en Francia aumentó aún más. Además de que muchos de los soldados de Francia que asistieron, pues aprendieron todas esas ideas libertarias y bueno, pues incluso también estrategias militares para poder llevar a cabo la revolución. Otra de las causas es la formación de una conciencia revolucionaria, es decir, a través de folletos, libros, correspondencia familiar, discusiones en las sectas secretas, etcétera. Bueno, pues es que se empieza a dar toda esta conciencia revolucionaria. Si nosotros recordamos igualmente, todas estas ideas de la Ilustración estaban prohibidas por la misma religión católica. Estaban así como que en la lista negra de la Santa Inquisición. Entonces todas estas ideas que se plasmaban en los folletos, libros, correspondencias, pues tenían mucho que ver con todas estas ideas de la Ilustración. Dice que todas estas discusiones y sectas secretas se van a dar entre 1787 y 1789. Es lo que tenemos como los años que precedieron a esta crisis. Otra de las consecuencias, bueno, pues es esta crisis económica en 1788 que se vio agravada porque hubo una sequía. La gente pensaba cosechar para noviembre, octubre, noviembre, pero hubo una terrible sequía. La gente no tenía para comer y la cosecha que ellos esperaban obtener, bueno, pues no la pudieron obtener. La gente tenía hambre y esa es una de las circunstancias por las cuales se llevan a cabo muchas de las revoluciones. Cuando nosotros revisemos también Historia de México, la Revolución Mexicana, vamos a ver que el pueblo no tenía para comer, la mayor parte de la población. Entonces es que se empiezan a dar las revoluciones. Otra de las causas es la convocatoria a los estados generales
Esta constituía la Asamblea Nacional para resolver la crisis económica. ¿Quiénes formaban estos estados generales? Bueno, pues eran las tres clases sociales. Si lo vemos por aquí, bueno, condición de los tres estados. El primer estado era el clero, el segundo estado era la nobleza y el tercer estado también recibía el nombre de estado llano, y este estaba conformado por la burguesía, por obreros y también por campesinos. Como nos podemos dar cuenta, bueno, tanto lo que era el clero y la nobleza, ellos no pagaban impuestos fijos al erario y a veces ni siquiera los pagaban, y eso sí, exigían contribuciones al pueblo. Mientras tanto, bueno, pues el tercer estado eran los que sí tenían que pagar contribuciones fijas al erario, y sobre todo sobre ellos descansaba la economía nacional. Eran los más pobres y ellos pues sí tenían que pagar. Y bueno, pues esta crisis económica necesitaba ser resuelta, por eso es que el segundo estado, con el rey Luis XVI, convoca a esta reunión de estados generales. Es decir, representantes del primer estado, del segundo estado y del tercer estado se reunieron para poder resolver esta crisis económica. Y una vez que estos estados generales se reúnen, entonces se constituye la Asamblea Nacional para poder dar una solución a esta crisis económica. Y bueno, pues otra de las causas, como ya lo mencionamos, pues es este caos financiero que reinaba en Francia. Bien, los acontecimientos decisivos de 1789. ¿Qué fue lo que sucedió antes de llegar al 14 de julio? Dice que el 5 de mayo se reúne la Asamblea de Estados Generales y bueno, pues en esta Asamblea de Estados Generales, como ya dijimos, estaban los representantes de los tres estados. Existían por lo mismo tres concepciones políticas. Existía la monarquía absoluta, el orden establecido, es decir, el orden establecido es el que ya llevaba Francia con Luis XVI, y bueno, pues también había otros que querían una monarquía constitucional, y esta monarquía constitucional bajo la soberanía nacional. En esta monarquía absoluta, bueno, pues básicamente todos los allegados al rey, a Luis XVI, pretendían establecer una monarquía absoluta. Es decir, que todo el poder y todas las decisiones las tomara de manera directa el rey. Que el rey tuviera, o en el rey se concentraran los tres poderes que nosotros conocemos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, depositar todo el poder en el rey. Después estaba el orden establecido, donde todo el poder no le pertenecía necesariamente al rey, sino a todos los que estaban cerca de él. Aquí tenemos a la nobleza. Como ya habíamos comentado, existía una nobleza cortesana, que eran aquellos que vivían en la corte de Versalles y vivían a costillas del rey. El rey era quien pagaba todos los lujos de esta corte, y obviamente pues no trabajaban. Muchos de ellos llegaban a tener puestos altos dentro del clero o puestos altos dentro de la milicia. Para ellos se reservaban todos estos puestos, y bueno, pues por ese trabajo que ellos hacían recibían sueldos exorbitantes. Y bueno, pues aquí tanto la burguesía básicamente, y el campesinado, pero más que nada la burguesía, eran los que pretendían establecer una monarquía constitucional. Aquí el pueblo o la burguesía no pretendía hacer a un lado al rey. Ellos querían que la figura del rey continuara ahí, que existiera esa monarquía, pero que fuera una monarquía constitucional, es decir, que se rigiera el rey bajo leyes establecidas por un parlamento, que ese parlamento o esos legisladores fueran elegidos por el pueblo. Y sobre todo, bueno, todo esto es bajo la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de gobernarse debería de estar en el pueblo. Otro de los acontecimientos importantes es que el tercer estado se erige en Asamblea Nacional tras problemas en la votación. Es decir, ellos no se podían poner de acuerdo
En esta Asamblea de Estados Generales, donde se encontraba primero, segundo y tercer estado, no se ponían de acuerdo precisamente por estas tres concepciones. Cada quien quería establecer una forma de gobierno diferente, y al no tener resultados, el tercer estado, básicamente la burguesía, se erige en una asamblea nacional. Ya no es asamblea de Estados Generales, donde los tres estados están tratando de resolver. Ahora el tercer estado dice: nosotros somos la Asamblea Nacional. Y bueno, pues otro de los acontecimientos es la oposición de la nobleza contra el rey. Y el clero se une al tercer estado en Asamblea Nacional. Aquí tenemos que, bueno, pues la oposición de la nobleza, toda esa nobleza cortesana y campesina, pues se voltean al rey, porque el rey, bueno, pues acepta esta Asamblea Nacional del tercer estado, y entonces se echa el rey como enemigos, pues a sus propios amigos, ¿no? Que era la nobleza. Y bueno, no solamente eso, el mismo clero se une al tercer estado en Asamblea Nacional. Aquí también es importante porque hablábamos también de que existía un alto clero y un bajo clero. En este caso, bueno, pues también el bajo clero, pues también representaba la mayor parte de la Iglesia Católica. Entonces, ese bajo clero, bueno, pues así como la burguesía, también estaba deseoso de poder alcanzar puestos más altos dentro del mismo clero. Entonces, bueno, pues el tercer estado también se une a esta Asamblea Nacional. Posteriormente, para el 9 de julio, la Asamblea Nacional se erige en constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues una asamblea constituyente tiene la función de crear una constitución, de ahí el nombre de constituyente. La asamblea constituyente constituye la constitución. Se escucha redundante, pero bueno, pues esa es la forma correcta de decirlo. Y esto es para el 9 de julio y tiene la finalidad de dotar de una constitución a Francia y pasar la soberanía a la nación, es decir, que el pueblo tenga ese poder para gobernarse a sí mismo. Y después de esto, para el 14 de julio de 1789, viene la toma de la Bastilla, que como ya dijimos es el hecho decisivo con el cual inicia la Revolución Francesa. ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era una prisión del Estado, pero en la Bastilla también se tenían concentradas las armas, había armamento. Entonces lo que pretendía el pueblo es que el gobernador de la Bastilla les entregara las armas, pero obviamente el gobernador no les iba a entregar las armas tan fácilmente. Y por ello, bueno, pues al negarse, el pueblo asesinó al gobernador y pues obviamente también tomaron las armas. Y bueno, pues aquí incluso se puede ver en la ilustración, ¿no? Como esta parte de aquí, que era la Bastilla, era como un castillo, como una fortaleza, y sobre todo representaba ese antiguo régimen feudal, ese régimen que ellos querían derrocar, ¿no? Entonces tomar la Bastilla era un simbolismo. Y bueno, otro de los acontecimientos decisivos para en el año de 1789 fue el 17 de julio de este año, donde Luis XVI reconoce el nuevo régimen. Entonces Luis XVI dice: ok, acepto, reconozco este nuevo régimen con esta constitución, esta monarquía constitucional, y que la soberanía esté o resida en el pueblo. También viene una revolución agraria y civil. Dentro del mismo pueblo, bueno, pues los campesinos necesitaban comer, y a pesar de que ya había iniciado la guerra, los campesinos pues obviamente seguían sin tener alimento, y es por eso que entre el mismo pueblo, tanto los campesinos, los obreros,
y pues parte de la burguesía, bueno, pues empiezan a entrar en conflicto, empiezan a tener diferencia de opiniones, y es que se da esta misma revolución agraria y civil entre el mismo tercer estado, porque no se ponían de acuerdo. Pero a finales de agosto, Luis XVI aprobó la abolición del alto clero y la nobleza, así como la supresión del régimen feudal. Estamos hablando de finales de agosto, pero aquí todavía tenemos al rey, a Luis XVI, y finalmente aprueba que sea abolido el alto clero. Es decir, no estamos en contra de la iglesia, lo único que queremos es que se supriman todos esos privilegios que tenía el alto clero, y no solamente el alto clero, sino también la nobleza. Y bueno, pues esto da fin a la supresión del régimen feudal, básicamente porque la nobleza, como comentábamos, estaba conformada también por esa nobleza campesina, que eran todos esos señores feudales. Incluso posteriormente, para el 26 de agosto, es adoptada por la Constituyente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta parte también es importante. ¿De dónde surge esta Declaración de los Derechos del Hombre? Bueno, pues viene de Estados Unidos. Como ustedes recordarán, cuando Estados Unidos estaba buscando su independencia, hizo su declaración de independencia y también hizo una declaración de los derechos del hombre. Entonces lo que hizo Francia fue retomar esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y bueno, pues es adoptada por esta Asamblea Constituyente. También en 1789 se estableció la creación del registro civil, así como la nacionalización y expropiación de los bienes del clero. Aquí esta parte del registro civil también es importante, ya que el Estado no conocía de nacimientos, de funciones y de matrimonios. Para eso sirve el registro civil, ¿verdad? Para poder llevar un registro de todo esto. Entonces, como el Estado no llevaba un registro de esto, ya que lo hacía la Iglesia Católica, se creó un registro civil para que el Estado conociera de todo esto, nacimientos, defunciones y matrimonios. Y de esta forma, bueno, pues le estaba restando poder a la Iglesia Católica. Dice que también se hizo la nacionalización y expropiación de los bienes del clero. Había latifundios muy grandes, había extensiones de tierra inmensas, pero todas esas extensiones de tierra no producían nada, estaban abandonadas, y es por ello que todas esas extensiones de tierra fueron expropiadas, se le quitaron a la iglesia y pasaron a la propiedad del Estado, y bueno, pues con la intención de que se repartiera entre los campesinos, que eran quienes trabajan la tierra. Los hechos sobresalientes de la Revolución Francesa, tenemos que en 1790 se proclamó la libertad de cultos, es decir, que cada quien podía tener su propia religión. Y no únicamente la religión católica. Nosotros, si retrocedemos unos 200 años o un poquito más, tal vez 2 siglos y medio, tenemos que aparecen las religiones protestantes. Aparece todas estas religiones protestantes como consecuencia de la reforma religiosa. Y ya habían surgido todas estas religiones. Sin embargo, el catolicismo pues no había apoyado en nada este cambio. Así es que, bueno, pues al darse esta libertad de cultos, sin importar la religión que profesaran, podían hacerlo sin ningún problema, ya que la religión católica ya no sería la única ni obligatoria. Además, dice que se admitió el goce de los derechos civiles y políticos en igualdad de católicos, protestantes y también judíos. Básicamente tenemos estas tres vertientes en cuanto a religión, y bueno, pues se les daba libertad. También hubo cambios en la organización religiosa. Como ya vimos, bueno, pues el mismo clero
algunos, sobre todo el bajo clero, se unió al tercer estado, a la Asamblea Nacional, y bueno, pues gracias a eso hubo muchos cambios en la organización religiosa y muchos de los conventos y monasterios también fueron cerrados. Posteriormente, la noche del 21 de junio de 1791, Luis XVI huyó junto con su familia, pero en Varennes fueron reconocidos, aprehendidos y conducidos a París. Es decir, aquí Luis XVI junto con su familia aún no morían, ¿no? Todavía no les daban muerte. Pero para el 21 de junio de 1791, la mayor parte de sus allegados ya habían huido de Francia, ¿no? Es como una analogía, ¿no? Cuando un barco se está hundiendo, pues los primeros que salen corriendo son las ratas. Y sucedió parecido, ¿no? Dejaron solo al rey. Toda la mayor parte de su familia abandonó al rey ahí en Francia. Todo el alto clero, toda la nobleza salieron huyendo de Francia, temerosos del castigo que podrían recibir por parte de la burguesía y del campesinado, ¿no? Básicamente del tercer estado. Entonces, Luis XVI, al sentirse abandonado, pues decide también huir, pero no se escapa solo, sino que se va con su familia. La situación es que como era el rey, bueno, pues iba en un carruaje demasiado pesado y por consecuencia, bueno, pues se dieron cuenta que el rey trataba de escapar. Y entonces es encarcelado, son aprehendidos y los llevan pues prácticamente como prisioneros a París y ahí los tienen pues sí, casi como prisioneros. Como consecuencia de ello, algunos países europeos como Prusia y Austria apoyaban a Luis XVI y de hecho tenían algunos de la nobleza de Francia como refugiados y ellos mismos apoyaban que se restableciera el antiguo régimen, todo ese régimen feudal que se volviera a restablecer. Sin embargo, bueno, pues no lo van a conseguir así. Entonces Francia tenía también apoyo. Estos países, bueno, pues no es que fueran buenos samaritanos. La idea es que sus mismos países, la gente que vivía en sus países, pues no viera que podía cambiar todo este régimen feudal, ¿no? Era básicamente para mantener todas estas monarquías absolutas en todos los países europeos, ¿no? Así como que para que no se les fueran a salir del huacal también ahí en sus propios países. Otro de los hechos sobresalientes que tenemos, bueno, pues es la propaganda revolucionaria propiciada por periódicos. Y algunos periódicos que circulaban era, por ejemplo, las revoluciones de París, había folletos y había algunos clubes como los jacobinos y estos estaban encabezados por Maximiliano de Robespierre. Y este personaje, bueno, pues tenía ideas completamente radicales, completamente liberales, pero muy radicalmente. La gente le empezaron a llegar toda esta difusión de ideas liberales a través, como ya dice aquí, de algunos periódicos, folletos y de muchos clubes. Muchos de estos clubes se reunían en todos esos monasterios o conventos que ya habían sido abandonados por el clero. De ahí el nombre de jacobinos o girondinos, que viene un poquito más adelante. Pero en este caso, bueno, pues los jacobinos, que era uno de los clubes más radicales, estaba encabezado por Maximiliano de Robespierre. Después, para el 14 de septiembre de 1791, el rey juró la primer constitución. Ya se había proclamado esa asamblea constituyente para crear la primer constitución. Y entonces el 14 de septiembre de 1791 el rey juró esta constitución. Esta constitución establecía la monarquía hereditaria y el gobierno quedaba dividido en 3 poderes. Era una monarquía hereditaria porque, bueno, pues sus sucesores tendrían que ser hijos del rey. Y no solamente eso, pero también era una monarquía constitucional.
y esto, bueno, pues es obvio, ¿verdad? Ya que, bueno, pues estaba jurando esta primer constitución. Ajá, y bueno, sobre todo también el gobierno quedaba dividido en los tres poderes, en el ejecutivo, en manos del rey, de Luis XVI, el legislativo, en esa asamblea nacional, y en el judicial. Ajá, entonces había una división de poderes, ya que, bueno, pues lo toman de las mismas ideas de la Ilustración y al ejemplo que también ya les había dado Estados Unidos al convertirse en nación y definir una nueva manera de gobierno. Y bueno, otro de estos hechos sobresalientes son que los radicales continuaban con la idea de crear una república y se organizan y ganan influencia. Básicamente, ¿quiénes eran estos radicales? Bueno, estos líderes radicales tenemos a Marat, Danton y a Robespierre, como lo mencionábamos hace un rato, que era líder de los jacobinos. Ajá, ellos seguían esperando una república. En un principio, cuando inicia la revolución, todo este movimiento, no pretendían deshacerse del rey, no pretendían que dejara de existir una monarquía, lo único que querían era eso, una monarquía constitucional, y ya la tenían, ya tenían esta monarquía constitucional. Sin embargo, a los radicales no les pareció suficiente, y es por ello que se empiezan a organizar entre ellos, empiezan a difundir aún más todas estas ideas radicales y empiezan a tener gran influencia en el pueblo y, bueno, pues en la burguesía. Entonces, bueno, pues como consecuencia de ello tenemos la primera intervención extranjera en Francia. Muchos de los países, básicamente Prusia y Austria, como ya lo mencionamos anteriormente, decidieron llegar a intervenir en Francia, ¿no? El rey de Francia, Luis XVI, no pudo solucionar el problema, y como no pudo solucionar el problema, bueno, pues necesitaba que llegaran pues Austria y Prusia a ayudarlo, y esto es para 1792. Sin embargo, bueno, pues esta intervención extranjera pues no resultó pero para nada favorable, ya que lo único que ocasionó fue que hubiera más muertes y más derramamiento de sangre. Porque, bueno, pues el pueblo tampoco dejó el poder. Y para el 9 y el 10 de agosto, la insurrección de una turba enardecida, dirigida por radicales extremistas, asaltó el Palacio de Tullerías y aprendió al rey junto con sus familiares. Aquí lo que sucedió es que el pueblo culpó al rey, a Luis XVI, de esta invasión por parte de Austria y de Prusia. Ajá, entonces, como los consideraron culpables de haber hecho eso, el pueblo fue a París, al Palacio de Tullerías, y entonces tomaron preso al rey, a Luis XVI, junto con sus familiares, sus hermanos, su esposa, sus hijos. Por consecuencia, la asamblea destituyó al rey, responsabilizándolo de esta invasión extranjera. Entonces, bueno, pues ya no, esa monarquía constitucional estaba desapareciendo porque ya no había un rey. Se estableció un consejo ejecutivo provisional y este estuvo dirigido por Jorge Danton. Él fue el encargado de este consejo ejecutivo provisional, ya que no había un rey. Luis XVI todavía existía. Sin embargo, bueno, pues estos mismos radicales van a establecer este consejo ejecutivo provisional como una forma de gobierno. Y se dio amplio poder a la Comuna de París a cargo de Marat y Robespierre, quienes castigaban con la muerte a los sospechosos de apoyar al rey y el avance extranjero. Esta parte, bueno, pues también es muy importante porque además de haberse establecido este Consejo Ejecutivo Provisional, se estableció
era algo así como una policía, y es esta comuna de París. Ajá. Y bueno, pues estuvo a cargo de Marat y Robespierre, que si ustedes recuerdan, ya mencionamos que estos tres personajes, Danton, Marat y Robespierre, eran los principales líderes radicales. Entonces, entre estos dos señores, Marat y Robespierre, se encargaban de castigar con la muerte, o sea, los asesinaban, a todos aquellos sospechosos de apoyar al rey y el avance extranjero, es decir, a quienes estuvieran apoyando también a Austria y a Prusia en esta intervención en Francia. Bien, ahora viene la Convención Nacional y la República Francesa. Esto es entre 1792 y 1795. Y entonces el 22 de septiembre de 1792 se instaló la Convención, quien abolió la monarquía y proclamó la República de Francia. Ajá. Posteriormente de Danton, bueno, pues se instala una convención, y esta convención es ahora quien tiene ese poder ejecutivo, en quien reside todo el poder. Ajá, todo eso que tenía el rey Luis XVI, el poder de Luis XVI, perdón, que ya había sido abolido, bueno, pues recae ahora sobre esta convención. Ajá, y bueno, termina por abolir la monarquía y también proclama en lugar de monarquía una república, que es otra forma de gobierno. También la convención tenía la tarea de consolidar la revolución y pelear la guerra extranjera. Ajá, era todos aquellos ideales de la revolución, ponerlos en práctica, pero también estaban dedicados a expulsar a Austria y a Prusia, a todos esos países que querían restablecer el régimen feudal, tenían que expulsarlos de Francia. Sin embargo, la convención estaba integrada por tres partidos. Aquí estamos hablando de que todos eran liberales. Sin embargo, había tres vertientes. Teníamos a los girondinos, que en un principio habían sido liberales, pero conforme fueron pasando toda esta serie de circunstancias, se convirtieron en conservadores, y a pesar de que eran conservadores, no pretendían una monarquía nuevamente. Dice que ellos deseaban una república, pero democrática, no restablecer nuevamente la monarquía, ¿no? Sino una república democrática. Por otro lado, también estaban los jacobinos, o también llamados montañeses. Estos eran radicales, eran unos radicales extremistas. Ajá, y obviamente lo que ellos pretendían, bueno, pues era establecer a Francia como república, solamente ya, pero de una forma sumamente radical. Y otra de las corrientes era los del llano. Ajá. Estos del llano, dice que en un principio eran conservadores, así como los girondinos. Sin embargo, con el paso del tiempo, bueno, pues se volvieron radicales, igual que los jacobinos. ¿Ah? Entonces, bueno, pues esta misma convención no era un grupo de personas con los mismos ideales políticos. Ajá, era algo sumamente heterogéneo. Unos pretendían una cosa, otros pretendían otra. Posteriormente, Luis XVI fue sometido a juicio y condenado a muerte por traición a la patria. Ajá. Y el 21 de enero de 1793 finalmente fue decapitado en la Plaza de la Concordia. Bueno, aquí se dice que Luis XVI, el acto más solemne, bueno, pues que él tuvo, fue el momento en que fue decapitado. Y bueno, pues esto fue básicamente por los radicales, tanto por Danton, Marat, Robespierre, ¿no? Que deciden llevarlo a la guillotina
por traición a la patria. Esta Plaza de la Concordia, bueno, pues actualmente se encuentra, claro, está en París, y en aquel momento, bueno, pues se le conoció como la Plaza de la Comuna, y bueno, pues ahora ha cambiado su nombre. Posteriormente, bueno, pues viene la coalición de potencias contra Francia. Es decir, nosotros habíamos hablado en un principio de Austria y Prusia. Sin embargo, bueno, pues otros países europeos que también ven amenazado el régimen feudal que predominaba en sus naciones, bueno, pues deciden tomar cartas en el asunto. Y estas potencias que se unen contra Francia son Inglaterra, Prusia, Austria, los estados alemanes, Rusia, España y Holanda, donde estamos hablando de que, bueno, pues todas estas monarquías eran monarquías absolutas, donde el régimen feudal todavía imperaba. Posteriormente viene una época conocida como el régimen del terror. Este régimen del terror, bueno, pues es la dictadura de Robespierre, Maximiliano de Robespierre, que ya lo habíamos mencionado hace un rato, y esta dictadura duró 100 días y fue entre 1793 y 1794, aunque parece que fue un año, solamente fueron 100 días. Y dice que se crearon comités y tribunales que juzgaron arbitrariamente e hicieron caer miles de cabezas del antiguo régimen y de aquellos considerados un peligro o enemigos del partido jacobino. Durante por eso dice que Robespierre gobernó a través del terror. La gente estaba temerosa, tenían miedo, entonces por eso se le conoce como el régimen del terror. Y dice que durante este periodo, bueno, pues muchos cayeron, ¿no? Todos aquellos que eran considerados enemigos del partido jacobino o que estaban en contra de lo que pensaba, de las ideas de Robespierre, bueno, pues eran llevados igualmente a la guillotina, ¿no? Se les daba muerte. Y a muchos personajes se les dio muerte. Por ejemplo, a María Antonieta, la esposa de Luis XVI, la reina, también durante este periodo Robespierre la decapitó, y a muchos otros, incluso algunos científicos también fueron decapitados por Robespierre. Y bueno, pues como ya mencionamos, dice que este periodo duró 100 días. Pues los miembros de la misma convención, por temor de ser víctimas de la siguiente purga, bueno, pues empezaron a conspirar en contra de Robespierre. Y el 27 de julio, bueno, pues fue apresado y llevado a la guillotina y se deshicieron de Robespierre. La misma gente que estaba cerca de Robespierre decidió darle muerte, ¿no? Por temor a que ellos también fueran a ser víctimas de las ideas que tenía Robespierre, ¿no? De que a lo mejor Robespierre en algún momento fuera a pensar que también ellos estaban en su contra y que lo fueran a decapitar. Sin embargo, bueno, pues dentro de todo esto también existieron aspectos positivos de la convención. Se crearon escuelas, se instituyó obligatoria la educación primaria, se creó la enseñanza secundaria, se trabajó en favor de la cultura francesa, se estableció un sistema métrico de pesas y medidas que en este caso, bueno, pues posteriormente se adoptó en muchos países europeos igualmente. Esto también es importante debido a que se tomaban pesas y medidas cambiaban de un lugar a otro, de una comarca a otra. Entonces es por eso que se establece este sistema de pesas y medidas para que 1 kilo pese lo mismo aquí y en cualquier otro lugar. También se crea un código legal nacional, se abolió la esclavitud en las colonias, es decir, las colonias que tenía Francia en América. Y bueno, pues en esas colonias, como ya sabemos, bueno, pues está Haití, por ejemplo, era una colonia francesa.
parte de Francia también eran colonias francesas, y algunos otros lugares aquí en América, y la esclavitud fue abolida en esas colonias, en todas esas colonias francesas en América. Y también se protegió los derechos de la mujer a la propiedad, entre muchos otros aspectos que sí tuvo positivos la convención. Es como todo, no todo es blanco ni todo es negro, sino que bueno, pues es una escala de matices. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy acerca de la Revolución Francesa. Se les va a enviar también su cuestionario. Recuerden que las preguntas que están en el cuestionario lo pueden ustedes contestar con ayuda de la presentación, de todo, del material que se les está mandando en este momento. Sí, bueno, pues les doy las gracias por su atención, y bueno, pues nos vemos para la siguiente clase. Continuamos todavía con las revoluciones burguesas.